en este. Amigos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo la hora que vean este programa. Bienvenidos a esta 31 conversación entre católicos, entre Alejandra Sandoval del Apostolado Digital Déjate guiar por Dios y su servidor Fernando Berlanga. Esta es una conversación entre dos católicos. Como siempre decimos, no somos teólogos, sino simplemente laicos. No es un debate ni tratamos de convencer a nadie. Solo exponemos lo que hemos estudiado sobre este tema. Bienvenida nuevamente, Ale. Gracias, Fernando. Un gusto. Contigo iniciamos esta serie de conversaciones entre católicos y me da mucho gusto que hayas aceptado nuevamente esta conversación. En esta ocasión con un tema pues que siempre está de actualidad, el mandato de predicar y la evangelización digital. Jesús pues nos da un mandato, vamos a hablar de ese mandato, que desde que él subió a los cielos y les encargó a los apóstoles y a sus discípulos que vayan y prediquen, se ha venido haciendo, ¿verdad? Llevamos 2000 años en ese, predicando la palabra de Dios, predicando todo lo que él nos mandó. Pero llegan nuevas épocas y estamos entrando, bueno, ya entramos hace 25 años a la época digital, donde hay nuevos métodos, ¿verdad?, de hacer esta predicación, ¿verdad? En los tiempos pues, de Jesús, de los apóstoles, de los primeros cristianos, ellos aprovechaban lo que había en ese tiempo. ¿Qué había en ese tiempo? Los caminos. Había caminos, decía el dicho, todos los caminos llegan a Roma o todos los caminos salen de Roma. Entonces usaban la red de caminos del Imperio Romano para distribuirse por todo el mundo, ¿verdad? Me acordé del vayan de dos en dos. Bueno, y por Camino. seguridad los Ajá. mandaba de dos en dos, pero era caminando, y en Sí, algunas sí, sí. ocasiones en barco, pero en lancha, pero básicamente usaban la infraestructura de caminos, ¿verdad?, de los romanos. En estas épocas, pues hay que usar los caminos digitales, ¿verdad? Los caminos digitales equivalen a los caminos del Imperio Romano, es decir, todo mundo por ahí pasa. Y entonces, pues no hay que desaprovechar y hay que predicar, hay que llevar la palabra de Dios a todo mundo, aprovechando lo que hay ahorita, cuáles son los caminos digitales, ¿verdad? Bueno, pero antes de empezar, vamos a hacer una oración, como siempre. Una oración al Espíritu Santo, que es el mismo en todas las épocas, desde antes de la creación del mundo, el Espíritu Santo. Y es el que nos debe de guiar en lo que debemos de decir, cómo lo debemos de decir también, porque el tono tiene mucho que ver. Y también, bueno, lo que debemos de decir, cómo lo debemos decir y pedirle que nos proteja del error. Nosotros al empezar dijimos, no somos teólogos. Bueno, entonces, Señor Espíritu Santo, te pido que me protejas, no vaya yo a meter la pata, ¿verdad? A decir algo que no es. Protégenos del error. Entonces vamos a poner la oración, déjame ver si por aquí la tengo. Permíteme, a lo mejor no está, porque como se me borró hace ratito, déjeme ver, aquí está, copia. Bueno, vamos a compartir la pantalla, permítanme. Aquí está, compartir. Síganla en su corazón esta oración. Sí, les pido que nos pongamos primero en la presencia de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz.
Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Bien. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues vamos a empezar. El mandato de predicar lo podemos ver, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos 16:15 dice, luego les dijo, id por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. En el griego la palabra buena nueva se dice evangelio. Entonces dice, pues vayan y proclamen el evangelio. El evangelio es la buena nueva, ¿verdad? Pero hay un problema, dice el apóstol San Pablo, que es el gran predicador en Romanos 10, dice, pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero ¿cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo van a oír hablar sin que se les predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Como dice la Escritura, qué hermosos son los pies de los que anuncian el bien. Pero no todos obedecieron la buena nueva, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestra predicación? O sea, no todos van a creer. Por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. O sea, aquí está la importancia. Queremos, dice, Dios quiere que todos nos salvemos, pero hay que creer en Él, en quien nos va a salvar. ¿Y cómo van a creer en Él si no hablamos de Él? Entonces, esa es la orden que nos da de ir para predicar, ¿verdad? Y la segunda parte, pues, la parte de, bueno, hay que predicar, hay que conocer. No, no puedes conocer, no puedes amar lo que no conoces, ¿verdad? Entonces, no sé qué opiniones tú tengas de estos comentarios. Creo que una de las cosas que a nosotros nos movió precisamente, eh, a ver si lo recuerdas, en Déjate guiar por Dios, Ujú, fue precisamente eso. ujú. No podemos callar lo que hemos visto y escuchado. Así es. No, no podemos dejar de dar testimonio. Y son de las cosas que a mí nunca me va a dejar de sorprender, que eh, cuando verdaderamente tienes este encuentro con Dios, ese creer, ¿sí? Es porque o sea, es un encuentro con Él. Es y lo que hace dentro de ti, que esto creo que no lo hace cualquiera, es que no puedes quedártelo. Tienes una ansia de predicar, una ansia de dar a conocer la buena Sí, nueva. Si así es. algo te está haciendo feliz y te está llenando, quieres compartirlo. Quieres que Y otras con Dios es algo, personas con se Dios acerquen es también. en especial, Ujú, porque ese querer hacerlo, ujú. ahí empieza la transformación de tu corazón. Mira, yo creo, yo digo, no voy a leer ya la Biblia, pero Claro, en Hechos de los Apóstoles, donde llega el Espíritu Santo, ¿no? Los apóstoles están escondidos porque tienen miedo. así Están es. encerrados, ¿verdad? Llega el Espíritu Santo, el fuego, digo, primero el viento, luego las columnas de fuego, quedan llenos del Espíritu Santo todos. ¿Y qué pasa a partir de ese momento? Va y miedo. Primero, entienden todo lo que Jesús les había predicado y no lo Sí, habían entendido. sí, sí, sí. Segundo, se les quita el miedo. Así es. Y tercero, una ansia por salir a predicar. Tanto es así que Pedro sale y empieza ahí mismo a predicar. Y de su predicación, que esa predicación es la Sí, predicación inicial, es en el querigma, sí. 3000 personas se bautizan, Sí, ¿verdad? una conversión increíble y personas que hablaban diferentes, Sí, el don de lenguas, ahí se dio ajá, aquello de que todos lo oían hablar en su propia lengua, así es. cosa que es un don del Espíritu Santo, el don de lenguas. Pero Y fíjate, se les quita el miedo. Le entienden a todo lo que Jesús les estuvo explicando y enseñando y no lo entendían.
hasta que el Espíritu Santo les abre la mente y les entra una ansia por salir a compartir, salir a predicar, ¿verdad? Y ahí se entiende lo que él les dijo en esos 40 días, a quién les iba a dejar, al Consolador, al Paráclito. ¿Y qué dice? Él les enseñará todo lo que yo les he dicho o les Así es, recordará todo lo que yo les he dicho. Y eso fue, le entendieron y entonces salieron a predicar, ¿verdad? el don del entendimiento. Ujú. Ahora, también decíamos, bueno, pues a veces uno quiere predicar, está ansioso que la gente nos oiga porque hemos encontrado a Cristo y queremos que compartirlo, que la misma felicidad que nos da a nosotros la tengan todos. Pero no, no funciona así porque muchas gentes van a oír la predicación y no le van, una de dos, o no le entienden porque no fuimos lo suficientemente hábiles, o están cerrados de su mente, de su corazón, ¿verdad? No, no, no quieren entender, no hay peor, dicen, el que no entiende que el que no quiere entender, ¿verdad? Ahora, fíjate lo que dice también San Pablo, dice, proclama, esto está en Timoteo, segundo de Timoteo, proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, hay que insistir, insistir, insistir. Que no está funcionando, tú insiste. Que no es el momento, insiste. ¿Verdad? Y hay que insistir, dice aquí, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones se harán con un montón de maestros por el purito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Lo que está pasando Y ahorita, es toda la exactamente. nueva era, o sea, ellos buscan cosas nuevas porque es lo que para ellos les llama la atención, ¿verdad? Porque su alma tiene una necesidad, pero no, y con ese tipo de cosas que están conformándose, Ujú. queda insatisfecha finalmente. Sí, buscan algo, no saben ni qué están buscando, buscan, porque necesitamos llenarnos de Dios y ellos se sienten vacíos y buscan algo para llenar y se equivocan y van con esos maestros de las novedades, o sea, Ujú. puras novedades. ¿Para qué? Lo que se conoce como la nueva era, ¿verdad? Dice, Así es. apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Todas esas gentes que enseñan cursos raros Ay, de sí. que dicen eh, El de los milagros, el milagros, del, registros arcádicos o algo así. ajá, Hay un de hablar con montón los el ángeles. secreto, los ángeles, el culto a los ángeles. Son fábulas. Dice, tú en cambio, pórtate en todo con prudencia. Le está diciendo a Timoteo y nos dice a nosotros, soporta los sufrimientos porque te van a criticar y te van a castigar. Realiza la función de evangelizador. Eso es lo que estamos haciendo, la función de evangelizador. Desempeña a la perfección tu ministerio. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo, ¿verdad? Y que necesitamos hacerlo a tiempo y a destiempo, siempre. La gente no va a entender muchas veces por qué lo hacemos, no nos va a criticar, nos va a decir que lo que decimos es mentira, nos va a dar argumentos que lo que decimos está equivocado. Síguele, tú tienes la verdad, que Cristo es la verdad, ¿verdad? Yo soy la verdad, dijo Cristo, yo soy la verdad. Lo que Él nos dice es la verdad, punto. ¿Sí? Ahora, también pues hay que ser congruentes, ¿verdad? Tener una vida de acuerdo con lo que predicamos. Y Porque, porque ahí es lo que dijo San Francisco de Asís, ¿no? ujú. O sea, Que yo investigué y que dice aquí que es una frase que se le atribuye, ¿verdad? Pero pues dice que no aparece en ninguno de los escritos de San Francisco. ¿Qué se le atribuye? Dice, predica el evangelio en todo momento. Perfecto. Y si es necesario, utiliza las palabras. O sea, dice él, predica con el ejemplo. Creo que tenemos que predicar también con las palabras. Yo decía que desde que oí esa frase atribuida a San Francisco, dije, me gusta la primera parte, predica el Evangelio en todo momento.
Y si es necesario, utiliza las palabras siempre es necesario, y así lo dijo San Pablo, predicar, hablar. ¿Por qué? Porque por el ejemplo, mira, yo les he dicho muchas veces en pláticas, hay dos personas muy buenas, ¿verdad? Uno es el señor Chong, que es budista, ¿verdad? Y el señor López, que es católico, ambos perfectamente, no sé, un comportamiento, una ética, una moral, un cuidado de su familia, hacen el bien. ¿Por cuál camino me voy? ¿Por el Buda o por el camino de Cristo? Pues, me tiene que explicar cada quien lo suyo para que yo pueda escoger, ¿verdad? Entonces sí necesitamos palabras. El ejemplo es por coherencia. Tampoco podemos predicar y luego hacer lo que se nos da la gana. No, Claro. coherencia. Pero hay que hablar para que la gente sepa de qué se trata, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí es cuando también tú, como Ujú, creyente, como hijo de Dios, eh, y lo oí hace un ratito, de hecho, ujú. eh, lo que uno pueda decir, eh, ah, pienso en Pedro, Sí, que era un pescador, ujú. pero después de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es el que habla por ti, la Así. gracia, todo cambia. Puede Ujú, ser, y he escuchado a religiosas decirlo, o sea, estaban nerviosas para hablar de algo y tal, y todo salió perfecto. O personas que lo dice el mismo Pablo, San Pablo también, en Corintios, en una parte, y creo que ahí lo apuntaste tú en algo. eh, el más sabio a nivel humano ujú. se queda corto con la sabiduría que te puede dar el Espíritu Santo. Así es. Se queda Ahora, corto. Y tú ser ta- un ujú. ignorante. Sí, Es que te voy a decir algo, y te puedo asegurar que a ti te ha pasado, que de pronto estás platicando o estás dando una sugerencia, según tú una sugerencia, ujú. pero ahí el Espíritu Santo se las gasta y en ese momento te da el don de consejo y tú ni enterada, y resulta que al rato de la persona dice, es que eso que me dijiste, que no sé qué, y tú, pues, ¿qué te dije? Y Así ahí es. fue el Sí, Espíritu sí, sí, Santo, sí. que Sí, fuiste tú un canal para la evangelización sí. al final del camino. No se preocupen de lo que van a decir, dice Jesús. A la Así hora es, el Espíritu Santo los va a inspirar así es. y va a Entonces, poner en hay que sus trabajar labios en las uno. palabras que ustedes deben de decir. Ahora, pues por eso empezamos con una oración al Espíritu Santo. Igual, si Así ustedes es, van a hacer alguna actividad que requiera que prediquen, pues primero al Espíritu Santo, ¿verdad? Que venga a ustedes, los llene y que los proteja del error, sobre todo eso, porque hay luego predicadores que por su cuenta están inventando cosas que no claro. son y demás, ¿verdad? Lo de la predicación es muy importante, pero la coherencia, es decir, lo que tú dices y cómo lo haces y cómo vives tu vida es básico, porque si no se destruye todo lo que tú platicaste, ¿verdad? Y, Todo y, lo que y, tú predicaste. y también seguir lo que hablábamos lo que Ujú, platicabas hace un rato, antes de empezar el programa. Es el querigma, sí, ujú. pero no te puedes quedar en eso, Ah, no, no. Lo porque que hay pasa es personas que que van, sí. que van a un retiro y, ay, ya tuve. Y a los Ah, 3, 4 meses, a los así 7, es, ya se así les es. pasó todo y como ya no sienten bonito, ya se acabó. Sí, mira, hay una metodología, porque tampoco Exacto. puedes tú, te presentas o estás platicando con alguien que no sabe de Cristo nada, o supo cuando hizo su primera comunión y ya eso se lo olvidó. Y no puedes llegar a aventarle toda la teología católica, ¿verdad? Así es. Lo apachurras con tantos conocimientos o tantas ideas o tantos mandamientos, y esto es lo que debes de hacer y esto no lo debes de hacer. Entonces queda apabullado y realmente no le saca provecho. Existe una metodología que son tres pasos, ¿verdad? Uno se llama el querigma, ahorita vamos a hablar de él. Luego viene lo que en sí es la catequesis. Así es. Y por último, algo que se llama la mistagogia.
Si tú cuando vas a hablar con una persona sobre Dios, pues vas siguiendo esos pasos, va a ir creciendo, ¿verdad? Él va a ir creciendo. Mira, por aquí déjame, por aquí lo tengo. Dice aquí en Primera de Corintios, también leí algo de eso. Dice, hermanos, le dice Pablo a los de Corintio, no pude hablaros como a personas espirituales, sino como a carnales, como a niños en la fe de Cristo. O sea que no les pudo soltar todo lo que Pablo sabe, Claro. ¿verdad? Dice aquí, como a personas espirituales, les hablé como niños, Si no había ¿verdad? madurez. Os di de beber leche y no alimento sólido. No puede. El mismo Pablo se daba cuenta ante unos gentiles, o sea, no judíos, que les iba a hablar de Cristo, pues no le podía hablar inmediatamente de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Así es. Tenía que hablarles primero quién era Cristo, ¿verdad? Dice, y no, os di de beber leche y no alimento sólido, pues todavía no lo podías soportar. Pues hay que, ¿ya? Entonces, así hay que ir nosotros gradualmente, empezar con el querigma. Lo que se conoce, querigma está en griego, ¿verdad? Porque era la lengua antes del latín, la lengua de la iglesia era el griego, ¿verdad? En los tiempos de los apóstoles, pues el griego era el idioma general de toda la parte civilizada, vamos a decir, ¿no? Entonces el querigma, que quiere decir primer anuncio, dice, es el mensaje inicial, directo y vibrante que proclama quién es Jesucristo, qué ha hecho por nosotros y la invitación a la conversión. Por eso es lo que dijo Pablo en su primera predicación, cuando recibe el Espíritu Santo, es lo que dice, Jesucristo al que ustedes han matado, era el Hijo, o es el Hijo de Dios, ¿verdad? Vino a salvarnos. Y es que él ya había tenido ese carisma, ese encuentro. Sí, y claro, y aparte el Espíritu Santo le estaba recordando todo, Así es. porque a lo mejor Jesús se lo había predicado 2 años antes o 3 años antes, pero ahí el Espíritu Santo le abre la mente para que entienda todo y le recuerda todo. Así Entonces él empieza a hablar quién es Cristo, qué hizo por nosotros y los invita a todos a convertirse. Y tan fue bien estructurado y con el apoyo del Espíritu Santo que 3,000 personas se bautizaron con es. ese primer aviso. ¿Eh? Y con una persona eh, que no estaba formada, No, 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 simplemente era fue un testigo, pescador. pero fue testigo, imagínate. Sí. Mira, la diferencia entre Pedro y Pablo. Pablo había estudiado y era rabino, o sea, maestro, sabía hebreo, sabría griego, sabría latín, conocía las escrituras perfectamente porque era rabino, maestro de los judíos. Ese es Pablo. Pedro, un pescador. Probablemente sabía leer, quién sabe, sabía escribir. A veces usaban otros apóstoles como sus secretarios, Claro. eso muchas veces aparece en la Biblia, ¿verdad? Fulano de tal que escribe esto y luego pone, esta es mi firma, ¿verdad? O sea, no conocía, no tenía la preparación. Sin embargo, el Espíritu Santo en él llegó como un manantial, así, ¿verdad? Un río. Y sale a predicar. ¿Y qué predica el primer aviso, el primer anuncio, perdóname, el querigma? Dice, Cristo te ama, murió y resucitó por ti y te ofrece nueva vida, la vida eterna. ¿Ya? Con eso tuvo el primer Ah, aviso, el querigma. Eso sucede también, como tú lo dijiste, cuando la gente va a esos retiros, ¿verdad? Sale de ahí, pero afilado, ¿verdad? Pero Y pues el, no. y el querigma es algo que no pasa una vez. Ah, no, 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 Es no. algo que tiene que seguir pasando esos encuentros Claro. porque todo ese proceso que tú comentaste, Ujú, sea, no es de que ya viviste el encuentro y sigue la catequesis. ujú.
no, o sea, durante la catequesis tiene que seguir habiendo ese tipo de encuentros. Tienes que Sí, propiciar sí. ese tipo de Ujú. encuentros Sí, aunque, para que siga ujú, vivo en ti. aunque lo que se conoce exclusivamente como querigma es ese primer encuentro que te Claro, simbra. Después, pues hay que seguirlo alimentando alimentando, o ¿verdad? propiciando, Sí, sí, ya seguirlos empiezas teniendo. ahí a tener lecturas interesantes sobre la religión, sobre Cristo, sobre los santos, sobre la historia de la iglesia. El buscar pues, esos encuentros, Estás inclusive. alimentando, ¿verdad? Eso. Así es. Ahora, dice aquí también sobre el querigma, es anuncio, no es una enseñanza sistemática. Todavía no llegamos a enseñar sistemáticamente qué es pecado, qué es los carismas del Espíritu Santo, los sacramentos, todavía no, ¿verdad? No No, es para una nada. enseñanza sistemática que busca despertar la fe. Es lo que busca, despertar la fe, básicamente. Ahora es un tono misionero, ¿verdad? Urgente. En la iglesia primitiva era la predicación de los apóstoles, Cristo muerto y resucitado. ¿Qué decían ellos? Creed en el Señor Jesucristo y seréis salvados. Era lo que decían. Cristo vino a salvarlos. Creen en Él y serán salvados, tendrán vida eterna. Él vino a morir por nosotros para el perdón de nuestros pecados. No se metían más adentro de la teología. Ahí. Ese era el querigma. Pero llega un momento que la gente dice, sí creo, quiero ser bautizado. Y se bautizaban. ¿Y qué seguía? Pues ya la catequesis, ¿verdad? Que nosotros lo conocemos por nuestro catecismo. Y es a lo que invitan muchas veces en las parroquias a que los niños vayan al catecismo, la Así es. catequesis, ¿verdad? ¿Qué es la catequesis? Ya es una formación doctrinal y moral. Sigue después de haber aceptado el querigma. Primer paso que hayan aceptado el querigma es enseñar con orden lo que la iglesia cree, celebra, vive y ora. Eso es, madurar en la fe, ¿verdad? Formar ya discípulos que conozcan la doctrina y vivan según ella. Y aquí también les quiero leer algo en el que dice por aquí, déjenme buscarlo. Es que si te quedas en el querigma, No, 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 no. no hay estructura. La estructura la da Ujú. el catecismo. Sí. Mira, el Mateo nos dice, id pues, Jesús está hablando, id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después de que enigma pedían el bautismo, ¿verdad? Dice, y viene la segunda parte que ya es la catequesis, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y aquí ya es la catequesis. Te Así voy a es. enseñar a guardar todo lo que el Señor nos ha mandado. ¿Sí? Esa es la segunda parte, esa es la catequesis, Y ¿verdad? ahí es donde entra el Espíritu Santo, a todo lo que da. Siempre. ¿Y qué pasa en la catequesis? Pues te enseñan el credo, te enseñan los sacramentos, te enseñan las oraciones y te enseñan los mandamientos morales, ¿verdad? Los mandamientos de la ley. Entonces, ahí ya empieza algo sistemático, vas avanzando, ¿verdad? Y también algo que es súper importante, vas formando tu voluntad y vas formando tu corazón también. Sí, Tienes un corazón más dispuesto, es un corazón que sabe, es una voluntad que se va haciendo más fuerte así es. porque vas conociendo, ¿sí? Es que Porque sí, sí, sí. Si ya conoces a Cristo, lo estás educando, ya tu conoces a corazón, Cristo por el querigma y lo amas por lo que ha hecho por ti y por lo que tiene para ti, pues entonces quieres cumplir lo que Él te ordena. claro. Y ahí Quieres van los mandamientos vivir y de acuerdo con lo que Él te así es. enseña, ¿verdad? Y estás educando con esta catequesis la voluntad también y la conciencia, Ujú. el tener una buena conciencia, una buena voluntad, personas de buena voluntad. Ahora, la catequesis se va dando en nuestra iglesia de acuerdo con la edad del ¿cómo del catequizado, ¿cómo le dicen? Sí, sí,
catequizando, algo así, no, Bueno, no el recuerdo cómo le catequista dice. o el catequista es el que da el catecismo, la Así es. enseñanza, ¿verdad? Pero el que lo recibe, pues depende de su edad, cómo se le Ujú. vas a ir dando. No es lo mismo la catequesis para un niño Que para un adulto, que se está preparando para la primera comunión o que se está preparando para su la confirmación, Eucaristía. Ujú. que un adulto que apenas se va a bautizar, ¿sí? Que un adulto que se va a casar y va a recibir el sacramento del matrimonio. Entonces, dependiendo en la etapa de la vida, el catecismo va, pues vamos a llamarle, haciéndose más sistemático, más progresivo, vas profundizando más, ¿verdad? Yo tengo otro canal que se llama Apologética Católica, que acabo de estar, estoy haciendo una serie que se llama Catecismo para Adultos. Es buenísimo. Simplemente estoy recordándole a la gente, mira, esto que te enseñaron cuando viste el catecismo para hacer tu primera comunión o para tu confirmación, velo ahora con ojos de católico adulto. Te estoy recordando lo que te enseñaron, los mandamientos, las oraciones, este, los dones del Espíritu Santo, las virtudes, todo eso que te enseñaron y que ya se te ha de haber olvidado, te lo estoy poniendo en una forma esquemática y sencilla para que te acuerdes. Catecismo para adultos. Eso es Porque súper importante. es que Muy, muy importante. muchas veces, pues ya lo vimos, pero ya se nos olvidó. ¿Para qué es la verdad? Ahora. Es que la formación no la toma la gente en serio, Fernando, Ujú, y es de una seriedad ujú. porque verdaderamente, si no, cualquier cosa te derrumba. Claro. Sobre todo, mira, empiezas a oír barbaridades que hay en los Sí. canales de YouTube que hablan de todo. Mira, es que la vida en el No, y con mundo la es inteligencia artificial que peor ponen figuras tantito. importantes Ajá, y con voz, o sea, lo que le pasó al padre Spam, que lo están poniendo en videos con su voz y diciendo una sarta de mentiras. así es. Empiezas a oír gente muy connotada, ¿verdad? Que dice, no, no, la vida se dio espontáneamente, no hubo un acto creador de Dios, Y tú sin etcétera. información, Entonces imagínate. empieza la persona a dudar, a dudar, a dudar, y al rato dice, no, esto que me enseñaron no es así. Entonces hay que, el Es documento que clave, la fe hay que ujú, tomarla en serio. Es tu pues fe, hay que tomarlo en serio. sí, porque de ti va a depender la salvación, la vida eterna. Así es que así es. Depende tu vida eterna. Así es. O sea, es la parte donde no tengo tiempo, que no sé qué, sí, pero para el cafecito sí, pero, o sea, pero es tu formación, Estás es tu camino viviendo al como, cielo. ándale, estás viviendo tú tu vida como Cristo te la pidió que la vivieras. Pues no sé. Ahora, como te digo, la catequesis es progresiva, sistemática, conforme la edad del catequizado, vamos a decir, ¿sí? Pero el documento clave, pues es el catecismo de la iglesia. Hay un catecismo. Yes. Ya la gente católica adulta, pues cómprese un catecismo. Ahí está todo lo que hemos venido hablando. Hay un índice terriblemente detallado que puedes encontrar lo que buscas ahí, de todo lo que es lo que se conoce como el magisterio de la iglesia, lo que la iglesia enseña, ¿verdad? Y entonces, pues como ahorita, temas que te los puedo dar en forma muy sencilla, pero tú vas a ver, ok, voy a ver qué dice el catecismo ya en forma más Y explicada, más hay profunda, Biblias ¿verdad? donde en las notas te remiten al catecismo también, Sí, 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 algunos sí. Porque versículos. el catecismo está basado, el catecismo es el magisterio de la iglesia, lo que la iglesia enseña. Y viene, la enseña, la Biblia, perdón, la iglesia enseña tomando como base dos cosas: la palabra escrita, que es las Sagradas Escrituras, y la tradición apostólica, lo que a través de los apóstoles y luego los obispos se siguió enseñando Los padres de la y iglesia. que no había estado escrito en la Biblia, porque no todo Claro. se quedó por escrito, ¿verdad? Bueno, y ya que, Y se dice en la Biblia eso, no todo está escrito aquí. sí, 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 porque los apóstoles, los evangelistas escribieron lo que ellos consideraban necesario para que tú creyeras que Cristo era el Mesías
y que era Así el es, Hijo de Dios y que había venido a salvarte y que había muerto por ti y que había resucitado y que esté en el reino en los cielos. Eso es lo básico, entonces ellos lo escribían para ahí. Había muchas cosas que se seguían platicando verbalmente, que es la tradición apostólica. Los apóstoles se lo transmitieron a los obispos y los obispos poco a poco se fue poniendo por escrito esa tradición apostólica, sobre todo en los concilios, ¿verdad? así es. Pero ahora tanto lo que estaba escrito en la palabra de Dios en la Biblia como lo que se transmitía verbalmente por tradición apostólica, ambas son lo que constituyen el catecismo, ¿verdad? Y ahí está todo, ahí está todo. Bueno, ya te dieron un primer aviso, el querigma, ya te dieron una educación progresiva y sistemática a través del catecismo. ¿Qué es lo que sigue? El tercer paso, se llama la mistagogia. Es una palabra que muchas Ok. veces no hemos oído, ¿verdad? Mistagogia. Dice, es la iniciación profunda en el misterio cristiano. O sea, hay cosas misteriosas en nuestra iglesia, en nuestra religión. Por ejemplo, lo que hablamos hace ratito, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ¿verdad? Por ejemplo, la liturgia, cómo adoramos a Dios en la Santa Misa y en otros eventos religiosos, ¿verdad? La liturgia. Los sacramentos, por ejemplo, ¿qué significa cada uno de ellos? ¿Qué realiza en nosotros cada uno de ellos? ¿Verdad? Normalmente esto pues ya era para los más avanzados, ¿verdad? Ya inclusive pues ya a los que ya habían recibido la comunión, ¿verdad? En la iglesia anterior, perdón, iglesia anterior, en la época anterior de la iglesia, estamos hablando de los principios de la iglesia, ¿verdad? Era en algo ya más profundo, ¿verdad? Pues es Ah, cómo hacer vida ujú, lo que dice el sacerdote al final, ¿no? ujú, Vayan y hagan vida lo que aquí se ha dicho, ¿no? O sí, lo que aquí se ha vivido, es ir a hacer vida, la liturgia. sí. La mistagogia dice aquí, la iniciación profunda en el misterio cristiano, especialmente en la liturgia y los Así sacramentos. es. Es acompañar a la persona a vivir lo que ha aprendido. Es la vida ya tuya como católico, ¿verdad? Que nos remitiríamos a San Francisco de Asís, ¿verdad? Ujú, ujú, Ahí es cuando, ahí es la coherencia, ujú. Fíjate, hacer vida lo que dijo, lo que ahí se dijo. dice que la mistagogia, dice, se vive especialmente en la Eucaristía, Así porque es. si hay algo misterioso es la Eucaristía, Sí, la sí. presencia real de Cristo, la adoración en las capillas de adoración, donde la gente está adorando una hostia blanca, pero ahí es la presencia Y real, donde ¿verdad? pasan mil cosas, donde hay testimonios que te Ujú, dejan con la boca abierta y ahí está el misterio. ujú. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, el hecho que cuando vas a confesarte, el padre, el sacerdote con el que te confiesas, es Cristo, Así es. es su presencia ahí, está actuando En está persona actuando Cristo. en persona de Cristo. El que te está perdonando no es ese Señor que está ahí, es Cristo que está en su persona, ahí está actuando en persona Cristo. Es un misterio, pero hay que creerlo y hay que entenderlo y Como el sacerdote en la consagración. ir con confianza ante el sacerdote a decirle tus pecados. Ay, pero yo, ¿por qué? Un pecador igual que yo, si él también es igual de malo que yo. Sí, pero él no está perdonándote, te está perdonando Cristo. Esa es Y mistagogia, desde ahí viene la humildad también. claro. Esta es mistagogia, mistagogia. Por ejemplo, la misa, vivirla con profundidad, no distraído, no. Hay que Sí, poner sí, sí. atención en lo que el sacerdote está diciendo. No dejar que la mente se te vaya para otro lado. No, en los diferentes momentos de la misa es otro Hoy, mundo. todo lo que el sacerdote está leyendo del misal y lo que está diciendo es sumamente importante. Óiganlo, 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 Y los óiganlo. signos de que te paras, te hincas. Todo O eso. sea, ¿Por qué lo haces, verdad? ¿Por qué en un momento tú en la misa cantas, todos cantamos Santo, Santo, Santo? Porque estamos
nuestra liturgia terrenal se está juntando con la liturgia que sucede en el cielo. Así lo dice el libro del Apocalipsis. Estaban los santos y los ángeles diciéndole a Dios, santo, santo, santo. Nosotros nos unimos a ese canto y está sucediendo en la misa. Y Eso es, ahí cierras los ojos y, o sea, es estar en el cielo. esa es mistagogia, eso es mistagogia. Lo misterioso. Pero hay que haber pasado ya por el querigma, donde se te despertó la fe, en la catequesis que te formó en la fe, y luego ya viene la mistagogia que madura y profundiza la fe, ¿verdad? Así es. Bueno, Y, esa es y no pasar por todo eso, te estás perdiendo de un mundo. sí, y además hay que acomodarlo en ese orden, ¿verdad? No vas a llegar Sí, a pues que no puede. alguien que nunca ha oído de Cristo y le dices la presencia real de Cristo en la Eucaristía. O le No, dices, porque el sacerdote va a confesarte en persona, Cristi. No sabe ni de qué no, estás porque sería una hablando. historia, ¿Sí? no sería Primero un misterio, sería despiértate una el historia. amor por Cristo. Así es. Nadie ama lo que no conoce. Ese dicho no sé de quién sea. Creo que es uno de los apóstoles, pero está perfecto. Ahora, todo esto es utilizando los medios que ya existían desde hace 2000 años. Es decir, Sí, seguimos haciéndolo. ándale. Que vas tú a la parroquia, que tomas los cursos de catequesis, que oyes el querigma a las predicaciones, que vas a los retiros espirituales. ¿Qué más? ¿O qué más haces? Vas a la lectura de la Sagrada Biblia, a la Lectio Divina, que es orar con la Biblia. ¿Qué más haces? La tradicional, ¿verdad? Pero ahora, como les decía, hay nuevos caminos que hay que aprovecharlos, que son los caminos digitales. Ahí sí yo me reconozco que aunque los estoy usando, yo aprendí sobre la marcha, probablemente Como como todos. todo. Estoy haciendo algunas cosas bien, algunas cosas mal. A veces veo que yo hago un video y lo vieron 1000 personas y al día siguiente hago otro video y lo vieron 20 personas. Y yo me digo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo digo, bueno, el Espíritu Santo sabrá. A mí me inspiró a que hablara de este tema. A alguien le tiene que llegar este mensaje. Y yo ya con eso, yo estoy satisfecho. Si le llegó el mensaje al que el Espíritu Santo me pidió, bueno, me inspiró para que lo hiciera y le llegó y le gustó y lo hizo pensar y a lo mejor lo hizo cambiar de vida, qué bueno, yo me doy por satisfecho. Que son 1000 personas lo vieron o 20 personas lo vieron, con que a uno le haya servido. Y yo digo no con uno, con dos, porque a mí ya me sirvió. A mí ya me sirvió. Entonces vamos a hablar de la evangelización digital. Hay como un antecedente, yo te decía que hay el dicasterio que se llama Dicasterio para la Comunicación. El 28 de mayo del 2023 hizo una reflexión pastoral, dice, sobre la participación de los cristianos en las redes sociales. ¿Qué nos puedes platicar de redes sociales? Pues mira, Fernando, esto que te voy a platicar no es algo que yo estoy inventando, sino que yo el año pasado, en el 2024, Ujú, este, a partir de de esta, eh, de esto que estás platicando del dicasterio, ujú, eh, el Papa Francisco ya había invitado ujú, a evangelizar en las redes, ujú, ¿sí? De hecho, él ya lo había invitado desde antes de la pandemia. El Papa Francisco ya hablaba de esto, porque él ujú. hablaba de la iglesia de salida, Ajá. ¿sí? Salgan a las periferias, salgan. Y hablaba también de que faltaba presencia en las redes sociales. Él ya Ujú, traía esa idea. Aquí la cuestión es que llega la pandemia y esto se hace una realidad completa. Pero el Papa decía que era una realidad, pero no había formación. ujú, Y de dónde, cuando entramos al diplomado que venía del Vaticano, precisamente, ¿de dónde parte? Y parte precisamente de esta palabra del Papa, salida, ¿sí? Dice que la palabra de Dios aparece permanentemente, ya lo leíste tú al inicio
de esta conversación, es este dinamismo de salida que siempre provoca Dios en los creyentes. Salgan y vayan. Jesús siempre Vayan, buscaba vayan, salir, salgan salgan. y salgan. Incluso en el Antiguo Testamento, Abraham aceptó el llamado a salir a una nueva tierra. Así es. Moisés igual ve, yo te envío, ¿sí? Entonces, esto no es nada más del Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Jeremías, a donde quiera que yo te envíe, irás. Entonces, decía el Papa, es una constante, ¿sí? Y fíjate que tenemos el ejemplo de Jonás, no quería ir, porque a veces Así no es, queremos ir, estamos muy por cómodos. supuesto. Oye, vayan. Ay, no, Es que hombre, a qué veces flojera. eh, el vayan no te dice exactamente ni qué tienes que hacer, No, no te da mucha instrucción. vaya. Ahí es donde está la fe, es vayan y a veces no te dice ni a dónde y a Ni, qué. O sea, ni en qué. es muy, muy velado, ¿no? Ujú, Entonces, aquí la cuestión es que hoy, cuando es ir a, cuando dice vayan de Jesús, también lo comentaste tú, los escenarios y los desafíos son completamente nuevos, completamente nuevos. Y me recuerda a uno de los que habló de escenarios nuevos, también fue el Papa Benedicto, ¿sí? Va a llegar el momento en el que van a ser otra vez 12, decía el Papa Benedicto, ¿sí? ujú, Entonces, ya había nuevos escenarios para la evangelización. Entonces, y recalcaba el Papa Francisco, todos estamos llamados a esa nueva salida misionera. ujú. Es cuando se viene el tema de lo digital. Entonces, una de las cosas que quería provocar él con este diplomado es que no nada más saliéramos, porque hay desafío, lo que estamos viendo es nuevo para todos, no es conocido. Entonces, aquí lo que él quería hacer es que cada cristiano y cada comunidad tuviera un discernimiento. De hecho, hizo una catequesis del discernimiento. El Papa Francisco, hay una catequesis preciosa acerca del discernimiento. Entonces, él hablaba de que habría que discernir cuál era el camino que nos está pidiendo el Señor y que todos estamos llamados para aceptarlo, ¿sí? Pero hay que discernirlo y hay que atreverse. Y él Mm, hablaba mucho de atreverse a salir a las periferias. Y las periferias no son los lugares más bonitos, son los más alejados y donde están las personas que probablemente, si me voy a la conversación que acabamos de tener, no han tenido ni el anuncio, ¿sí? Ni el encuentro con Dios. Obviamente menos la catequesis y menos saben Mista Goya. menos, no han ido nunca ni a misa. Entonces, la pregunta que hacía y que lo hizo Juan Pablo II, que lo hizo Benedicto y que lo retomó el Papa Francisco, porque él no fue el primero que habló de eso, venía desde atrás. Los papas han sido bien sabios, Fernando, muy visionarios. Por ejemplo, con el Papa León, que retomó cosas del Papa Francisco, el Papa Francisco retomó y así se han ido también. Bueno, aquí la pregunta es, ¿cuál es nuestro tiempo? ¿Cuál es nuestro tiempo? ¿Sí? Decía él que para tener esta evangelización digital había que conocer y comprender el mundo en el que vivimos. Y quiero leerte un poquito Sí, sí, sí. Veritatis Gaudium, que es la alegría de la verdad, y decía, y esto es un pedacito que lo vimos en el diplomado, dice, y esto tiene un valor indispensable para una iglesia en salida, puesto que hoy no vivimos solo una época de cambios, decía el Papa Francisco, sino un verdadero cambio de época. Fíjate nada más, que está marcado por una crisis antropológica, pero fuerte, socioambiental, de ámbito global, en que encontramos cada día más síntomas de punto de quiebre, a causa de la gran velocidad de los cambios Ujú. y la degradación.
que se Ujú. manifiestan tanto en catástrofes naturales como en crisis sociales o incluso financieras. Entonces, definitivamente, lo que estamos viviendo no es nada más algo que está sucediendo, sino que es un cambio completo de época, ¿sí? Entonces, Ese cambio de época que a raíz de lo digital, ¿sí? Se hace más grave, más que grave, se hace más profundo y más peligroso ahora con la inteligencia artificial, claro, porque lo acabas de claro, decir, estamos en una época de digital, pero ya no se trata de que yo y tú platicamos, se trata de personajes inventados por la inteligencia artificial que transmiten un mensaje que no es el mensaje cristiano, que no así es es. las enseñanzas de Jesús, y te ponen a un padre hablando, me lo comentabas, barbaridad y media, El padre spam, claro, porque se inventó el personaje a base de inteligencia artificial y se le pone la voz exactamente como él y el estilo de hablar como él lo hace. Entonces, ese peligro de la era digital multiplicado por la gravedad de la inteligencia artificial, hay que tener mucho cuidado, no hacerle caso a cualquiera, ¿verdad? ahí es donde tiene que ver la formación. Mientras menos formación tengas, vas a caer en Ujú. todas las desgracias de estas. Sí. Y en este diplomado sobre la evangelización digital, Ujú. hablaba de la lógica de la polarización. Lo decías tú también hace un rato, la polarización tan grande que hay. Y decía él que en esa polarización está pensar que mi verdad es absoluta. Cada quien piensa que su verdad es absoluta. Eso es lo que se está viviendo como polarización. Otra es, Yo tomé una decisión y puede que esté mal y me la van a criticar, pero ni me voy a enterar de que en mis programas, en mis videos, tengo tres. Uno se habla sobre la palabra de Dios en la Biblia, otro habla de apologética cristiana, católica, apologética católica, y la otra es la conversación entre dos católicos. No pongo, tengo los comentarios cerrados, porque no me voy a dedicar mi tiempo a estar contestando barbaridades de gente claro, malintencionada, punto. sí, claro. Porque Y ahí donde está la polarización, está el odio, está las ganas de confundir a los que lo están viendo con buenas voluntades, con buenos ojos. Yo no permito comentarios. Si quieres lo que, comentar algo, coméntalo entre ti y con tus amigos. Aquí en mi canal no hay comentarios. lo que pasa es que estamos en esta polarización donde se piensa en blanco y negro. O Así. sea, no hay discernimiento, No, ni no, siquiera hay profundidad. no. Buscan el error en el cual criticar. Y definen su propia identidad Ujú. en oposición a, Así es. Sí. no la identidad verdadera, sino me estoy No. oponiendo, entonces esta, No. y también hay una guerra cultural fuertísima, fortísima, de defensa y ataque. Por eso se da tanto en que los comentarios son muy, híjole, eh, Y pues hay, yo diría que es como si fueran con pistola. bueno, y hay algo también grave que hay que tener cuidado. Se llama el algoritmo. Ah, bueno, también. El algoritmo es gravísimo. ¿Por qué? El algoritmo va a ver qué buscas tú, qué te Sí, de acuerdo. gusta, porque te va a estar viendo. Mira, abrió esta conversación en YouTube, se estuvo tantos minutos, abrió esta, entonces va a ver cuáles abres, cuántos minutos estás en cada una de ellas y Para que te va a empiece a estar salir. presentando los que tienen que ver con lo que a ti te gusta ver. Entonces te va a hacer un eco, una cámara de eco donde vas a estar oyendo lo que quieres oír. Y si empiezas a buscar cosas que Que contradigan a no, la religión, que contradigan a la moral, etcétera, te va a salir o que deformen tu corazón y tu voluntad. puras cosas que según el algoritmo, que es una expresión matemática, ¿verdad? Es lo que a ti te gusta y yo te voy a dar lo que a ti te gusta. El algoritmo es una manera de manipular, al final del Claro, camino. pero se manipula de acuerdo a tus propias búsquedas, a tus propias conexiones que hagas, ¿sí? Entonces Así no es. te voy a dar la verdad, te voy a dar lo que tú quisieras
o lo que a ti te gusta, lo que tú quisieras oír, no la verdad. Y entonces te vas a meter en una confusión terrible Claro, porque vas a estar claro. oyendo puros predicadores, vas a estar oyendo puras personas que van a estar hablando algo que no es la verdadera doctrina de Cristo, no es lo que Así Cristo es. nos enseñó. Así es, te están dando por tu lado. Es, Entonces, lo que decían en este diplomado es que había tres coordenadas ujú, para guiarte dentro de lo que es tu apostolado digital, ujú, que es escuchar y comprender el mundo, ¿sí? Escuchar y comprenderlo, el diálogo como camino ujú, y la conversión pastoral, ujú. ¿sí? Estas son las tres coordenadas. A ver, la primera, la que no entendí muy bien. Escuchar y comprender el mundo. ¿Cómo lo escucharíamos nosotros en el mundo Eh, digital? Lo que pasa es que a lo que quiere llegar esto es que no estés siempre ya en el mundo digital. O sea, Ah, es el que sí sigas en el mundo digital, o sea, sí sigas ujú, en tus redes, obviamente, ujú, pero ya oyendo y escuchando lo que está pasando en el mundo, en el ujú. verdadero mundo, O sea, hay que ¿sí? compaginar Escuchar y comprender. los dos mundos, el Así digital es. y el personal Sí, porque si o no, presencial. qué vas a llevar tú al digital? Tienes que Ujú. llevar lo humano al digital, O sea, lo que pasa en la ándale, realidad. no puedes meterte al puro digital y olvidarte del presencial. No, no puedes. O sea, Perfecto. tienes que, porque por lo que tú dijiste hace un rato, porque en el mundo digital, ahorita con inteligencia artificial te están poniendo un mundo que no existe y mucha gente lo que sube a las redes sociales es lo que quisiera ser, no lo que es. O sea, no hay mucha realidad y mucha verdad Ujú. en algunas redes digitales, con algunas personas. Entonces, el primero que me dijiste, Escuchar y comprender el el mundo. segundo, El segundo es el diálogo como camino. ok, para Sí, dialogar, pues tienes que tenerlo presencial, porque es tienes que tenerlo donde presente. vas a Pero dialogar. también tú y yo estamos dialogando. Pero si hay alguna persona aquí que le interesa y como yo no tenemos abiertos los comentarios, se va a quedar con Eh, las ganas. pues no tienes abiertos los comentarios, pero la persona, no sé, en tu caso, pero podría mandarte un inbox, Pues, tal vez. un mensaje privado. O sea, Ujú, ese es el diálogo. Y la conversión pastoral. O sea, estamos trabajando para qué. Entonces, en esto yo me remitiría al tema de lo que hablamos hace un rato, ¿sí? El encuentro, la catequesis, el, el- la liturgia. ujú, Entonces, aquí la cuestión es que en este cambio de época, ujú, ¿sí? No hemos hecho, decía el Papa, una síntesis adecuada, ¿sí? ujú, Eh, ¿Qué es lo que tenemos? Una posverdad, ¿sí? ¿Qué es lo que ujú, tenemos también? Una desconfianza. ujú, ¿Qué tenemos también? La prioridad de las críticas de las minorías. ujú. ¿No? Es una cosa increíble. Y el que todo se mueve a base de emociones, es que es lo que yo siento, ¿sí? Lo que está moviendo al mundo son las emociones y el yo soy mi autopercepción. Entonces, eso es lo que estamos viviendo, o sea, no podemos negarnos a que eso es una realidad. Eso está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues seguir proponiendo el evangelio. ¿Cómo vas a enfrentar la desconfianza? Y decía, acompañar a descubrir la verdad dentro de ellos mismos, el discernimiento. Entonces, O ¿cómo sea, lo puedes hacer? Eh, ¿Qué es lo que aquí era cuál va a ser la misión de tu apostolado? eso es importante. ¿Sí? Eso ¿Cuál es es la muy misión? O sea, importante. ¿Por qué lo eh, hago? sí, ¿qué quieres lograr en el otro? Así es. ¿Por qué Es, lo hago? es, Sí, es el aviso, así es es. la catequesis, es la mistagogía, Gogia. mistagogia, o sea, ¿hacia dónde va dirigido?
¿Sí? Entonces, Te comentaba, creo que al empezar, ¿verdad? Que hay videos míos que ven 1000 personas, otros lo ven 20 personas, ¿verdad? Que con que 2 personas les haya servido, me doy por ya satisfecho, ¿verdad? Contento. Porque, ¿qué es lo que busco? Que la persona que vea un video, de alguna forma, ese video lo haga pensar, ¿verdad? Porque nada más es el arranque, lo haga pensar, para que entonces ya por su cuenta, porque no lo va a encontrar aquí. Ya por su cuenta él vaya a buscarlo en su parroquia, vaya a buscarlo con su sacerdote, su párroco, vaya a acercarse a los sacramentos, vaya a acercarse a la catequesis de su parroquia. O sea, aquí simplemente no va a encontrar todo a través de estos videos, pero espero yo que alguno le mueva el interés de acercarse a ver esto ya si tú te estás directamente. yendo el tema, creo yo, dime si Ujú. estoy equivocada, al querigma y a la catequesis, Sí, ¿sí? bueno, Como que, sí, sí, sí. Sobre todo es que no todos, o sea, no quieres tú, como decían, peladito y en la boca. No, métele ganas. así es. O sea, ¿te interesó el tema? ¿Te interesó? Bueno, Pues cómprate una lo que podemos hacer, Biblia. lo que podemos hacer son degustaciones, ¿Sí? Cómprate una realmente. Biblia, cómprate un catecismo, ponte a leerlos. Si algo no entiendes, pues hay que preguntar, pero yo te estoy mostrando, yo te estoy haciendo que de alguna forma te intereses en este tema, ¿sí? Porque no vas a encontrar en mis videos todo el Una procedimiento, clase completa, creo que no. ni la teología, ¿verdad? Ni la mistagogia, ni el catequesis, y mucho más. Tal vez el querigma, sí, ¿verdad? Sí, así es. El carisma, sí, ¿verdad? Ahora, hay un modelo que leyendo el documento ese que le llaman el modelo del buen samaritano. ¿Has oído hablar de eso? Sí, de hecho, ahí es donde en eso se termina. A ver. En eso es donde eh, a eso llegamos, ¿sí? El de cómo salir, ¿sí? A las periféricas, a las Ujú, periferias, ¿sí? ujú, De qué manera salir. ujú, Y esa parte para el Papa Francisco era súper importante. Decía que ponía el Evangelio del Buen Samaritano, ujú, donde está una persona pues herida, pasa alguien y no le hace caso, pasa otro, ujú, hasta que pasa alguien que precisamente no es el modelo, ¿sí? Es una persona que tal vez para los demás no era el que tendría que haber sido, pero es el que ayuda. Y eso también te dice una cosa, ¿sí? Que, que la manera de ayudar, ujú, independientemente de quién seas, ujú, la manera de ayudar es como ese samaritano, precisamente como lo hizo ese samaritano, ¿sí? Eh, y hay unas palabras bien bonitas, ujú, déjame ver si las encuentro por aquí. ujú, Eh, Déjame ver, las tenía, estoy abriendo dice, decía el Papa, aquí te lo, ujú, dice, no se usa, se habita, ujú, sirve para uno mismo, se comparte con los demás, mira el objeto, entiende del espacio, se utiliza, se evangeliza, ¿sí? La persona se encuentra y se misiona. Dice, desde la tecnología y técnica hacia el querigma, ¿sí? Es lo que decía el Papa. ujú, Pero te voy a decir, hay unas, lo del buen samaritano, a mí cuando habló de ello, ujú, estoy abriendo, me estoy yendo al diplomado ujú, ujú, para poder, porque yo cuando lo vi se me hizo, dice aquí, ¿cuál de los tres te parece que se portó como el prójimo del hombre asaltado por los ladrones? ujú, El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor, y Jesús le dijo, ve y procede tú de la misma manera.
¿sí? Entonces, eh, para el Papa, precisamente, ¿dónde está? ¿Quién es mi prójimo? Dice, estar presente en las plataformas de redes sociales invita al discernimiento, de lo que te decía hace un rato. Ujú, Comunicar bien en estos contextos es un ejercicio de prudencia ujú. y exige una reflexión orante acerca de cómo interactuar con los demás. Enfocar esta cuestión a través de la lente de la pregunta del doctor de la ley. Ujú, ¿Quién es mi prójimo? ujú. O sea, tú y yo estamos conversando, pero tenemos que tener presente quién nos está oyendo. O sea, no podemos olvidarnos de él. Tenemos que actuar con esa caridad e invitar a ese Esa, discernimiento. esa es la clave, actuar con caridad. Así Porque es. muchas veces tú ves programas donde están hablando y se atacan y se No, critican. no, no va por ahí. No, 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 no sé, caridad, paciencia, tú vas a exponer lo que tú consideras que Y, es la y, verdad, y Cristo, mira ¿ya? lo que dijo que para mí, este es como que la clave dice, ¿quién es el prójimo? Y dice, invita al discernimiento, fíjate lo que dice, sobre la presencia de Dios en y a través del modo en el que nos relacionamos unos con otros en las redes sociales. Sí, y tú ves Es gente la presencia de que entra Dios. a las redes sociales para atacar, lo que buscan son los clics, los me gusta, generar volumen de gente que acude a su video. Y está mal, está mal. Y Hay que entonces, hacerlo con caridad porque somos hermanos. Si está equivocado el hermano, bueno, pues tú le expones tus puntos de vista, él te va a exponer los suyos, o no sea, lo nunca dejar de ataques. lado la caridad. Eso es para el Papa era. Y Sí. esto que dijo también, este fue en un mensaje en el Jornada de la Comunicación, que a mí me parece, dice que la imagen del buen samaritano Ujú, que venda las heridas del hombre apaleado, ujú, vertiendo sobre ellas aceite y vino, nos sirva como guía. Que ujú, nuestra comunicación sea aceite perfumado para el dolor y ujú. vino bueno para la alegría. Que nuestra luminosidad no provenga de trucos o efectos especiales, sino de acercarnos con amor y con ternura a quien encontramos herido en el camino. O sea, caridad, caridad, caridad. O sea, el programa se tiene que hacer desde la caridad, no nada más pensando en lo que voy a decir, No, sino y no sobre con todo la, en no quién con la me va a escuchar. espada, no con una espada de atacar, sino unos brazos abiertos de acoger, ¿verdad? Así es. Oye, en esto de la digital hay un punto que platicamos antes de empezar. Me preocupa. Ajá, No me ocupo porque no he hecho nada al respecto, pero me preocupa. Dice aquí, vivir, no, tú sabes que cuando estás en cosas digitales que estás online, sí, estás en la vida, sí, estás en sí. la línea, en O, el internet, online, en línea. offline. Y aquí online, en línea. Ajá, sí, sí. Pero aquí hay una, en el punto 6 de ese dicasterio dice vivir, no dice online, dice on life. Está en inglés, Así ¿verdad? es. On life. Ajá. O sea, dice integrar lo digital A y la lo vida. presencial. Así es. Sí, dice así. Lo digital y lo físico se complementan. De acuerdo. La fe se vive en ambos espacios. Las comunidades digitales deben fortalecer las presenciales. Lo digital puede preparar, ampliar y sostener el encuentro real. Y me preocupa mucho eso porque a raíz de la pandemia, pues nos hemos abocado, bueno, voy a ponerme en primer lugar como el burro, me he abocado a lo online y he dejado lo de on life. O sea, no es presencial, ya no tengo nada presencial. Yo empecé siendo presencial Bien, 100% claro. antes del año 2020, ¿verdad? Y llega la cosa esta de la plaga y olvídate, pues ya no podemos, pues me voy online. Pero no he podido regresar al otro, al on life, a lo presencial. Y la verdad, en lo personal, me hace falta a mí Claro, esa claro. convivencia. Y además, ¿cómo puedo yo compartir, oír lo que las personas quieren decirme, contestar sus dudas y preguntas, pero en Y de forma persona a persona. presencial?
¿verdad? No, no a través de que me manden un correo, no, 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 a cara, ¿verdad? Pues necesito o necesitamos, yo necesito volver a lo online, a lo presencial. Tú sugerías hace rato, porque te Sí. decía, a veces el problema es no encontramos los lugares físicos para Ujú. hacerlo. Es decir, ¿en dónde? Las parroquias tienen dos, tres saloncitos que están súper ocupados. Entonces tú me sugerías algo que tú has hecho y que pues me dan las ganas de hacer una invitación al que quiera, ¿verdad? Vamos a juntarnos para volver, no dejarlo online, pero volver a lo online Mira, yo y le llamo, complementarlo. te voy a decir cómo le llamo yo cuando me junto con tres, Ujú, cuatro ujú, amigos, amigas, ujú. este, y acabamos platicando de Dios De al eso se final del trata. camino, ¿sí? No, no, no Yo lo que no le, al chisme, no al sí, sí, chisme. es poner a Dios al centro. Así. Yo le digo, vamos a nuestra mesa en el cielo, ¿sí? Es hacer que tu mesa esté en el cielo. Entonces, yo te he comentado que hay algunos lugares donde va poca gente, Ujú. ¿sí? Me junto ahí, somos tres, cuatro, hasta dos, inclusive, Estás hablando de ¿sí? cafeterías, básicamente, ¿verdad? Cafeterías, ajá, donde incluso yo he grabado programas de Déjate guiar por Dios en esos lugares, ¿sí? Porque hay ciertas horas en la que no hay gente, 5 o 6 de la tarde, la gente Ujú, empieza a llegar 8 de la noche, 9 de la noche, o lugares donde una vez invité a un café a una amiga con su mamá y es un lugar donde yo tengo mis reuniones y hasta grabo y me ujú, dice, oye, Ale, aquí es un funeral, no hay nadie, ujú, precisamente. O sea, es padrísimo porque son una mesa, dos mesas donde estamos hablando de Dios, de lo que nos gusta y no interfiere nadie. Estamos en eso y a veces empezamos una grabación. O también me ha tocado en el mismo Starbucks de Avenida Hidalgo, ahí hay una zona, no es donde está el aire acondicionado porque ahí está muy lleno, sino en la otra zona donde no hay aire acondicionado, pero está bastante agradable. La verdad no sientes calor. Y ahí las mesas son como pequeñas salitas, ¿sí? No son, hay mesas de cuatro, pero hay unos lugares, son como como cuatro posiciones donde son salas, ujú. salas, salas. Y ahí te sientas y tienes unas pláticas padrísimas, padricísimas. Entonces, a mí me parece que, digo, yo me apunto, ¿verdad? Si está en un horario donde yo puedo, porque, Claro. digo, yo estuve contigo en apologética, no me acuerdo si fue, pues yo le di como 12 vueltas al círculo, o sea, Sí. y no me cansaba y yo recuerdo que eran, o sea, eran los lunes, si mal no recuerdo, Ujú. y era no me acuerdo si era de 8 a 9 o de No, 7 de a siete 8, y media a 8:30. algo así, pero salíamos y seguíamos. O sea, salíamos y nos parábamos en la banqueta y seguíamos hablando y hablando y hablando. Y, y, y en el chat seguíamos hablando de pronto de esto también. Si no, Entonces, es una buena idea tuya, digo, voy a tratar de hacerlo. yo me apunto. Te No digo, se si está, trata de juntar grupos de 100 personas, se no, trata no, de, no. De hecho, si son 7, 8, 9 es personas, 10 personas, está perfecto. es lo ideal. ¿Sí? Y ahí Eso puedes son, estar online, es decir, oyendo, comentando, respondiendo, y el que quiera ir ese día va, y el que no puede no sí, va, sí, como era con apologética, como era igual con apologética. cuando quiera, sí. Yo me acuerdo que el tema, tú llegabas con el tema y se empezaba a desarrollar el tema, cada quien con su Biblia y con su Ujú, catecismo. ujú. Y traías tú como un índice del tema, El ¿sí? guión, sí. El El guión. guión, y, o sea, o sea, las clases duraban 5 minutos. Ujú, ujú. O sea, esa hora se hacía 5 minutos de que lo que pasa es que realmente lo vivencial y en este tipo, porque estás hablando del amor, entonces es algo yo me acuerdo que estaba en la clase y de repente decías algo o tal vez versículo y tal, y yo me quedaba así. Para mí eso es el querigma. Me quedaba con ese versículo que habías hablado, yo tenía en ese momento un encuentro, ¿sí? En ese momento, o sea, cuando me metí a estudiar liturgia,
Ujú. Creo que te lo comenté, los primeros exámenes los pude pasar tranquilamente por mis clases de apologética, que aprendí bastante, ¿sí? Entonces, eh, por eso para mí es tan importante la formación. Pues vamos a tratar de no dejarlo todo online, ¿no? Off live, online, on live, en vivo. Bueno, de ese documento del dicasterio hay unas conclusiones, te lo voy a leer ya para darle por terminado. Sí, sí. El punto 10 dice conclusión. La evangelización digital exige presencia, lo que estamos hablando. No todo puede quedar en lo digital. Presencia, amor y compasión. No basta estar conectados, lo mismo que dijimos, hay que ser. Hay que ser prójimo también en la red. O sea que así como uno, pues en la vida real es prójimo de otro y lo ayuda como el buen samaritano, ¿verdad? También en la red hay que ser prójimos, ¿verdad? Y luego dice, la ternura de Dios puede irradiarse también en los ambientes digitales. O sea que tú entras a un canal como este y sientes que Dios está aquí, que Dios está presente. No venimos a lucirnos con conocimientos que no tenemos, ¿verdad? Venimos a compartir algo que nos ha llenado y queremos que los demás también los llene, ¿verdad? Entonces hay que Venimos compartir. a compartir el amor, o sea, es que no puede ser de otra manera. Así es. No se puede hablar del amor sin caridad. No, pero yo veo programas de YouTube donde un católico y un protestante nomás se están aventando mutuamente y encontrando cómo atacarse y tú dijiste y no, y dime si es cierto y no, 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 nada de eso. Para eso no sirve este canal. Y me gusta la idea de tratar de volver a lo de en vivo, ¿verdad? A Online. mí me encanta, a mí me gusta más todavía. Ojalá, Bueno. ojalá sea en un buen Sí, horario. porque estábamos, no, pues el horario lo pongan ustedes, el horario lo pongan ustedes, yo puedo tal día, tal hora, ok, vamos. Afortunadamente o desgraciadamente, yo estoy jubilado, ¿verdad? Ya puedo disponer Afortunadamente, de mi tiempo, afortunadamente. No te creas, a veces extraño trabajar. Bueno, claro. muy poquitas veces, pero a veces sí. Con tus nietos tienes, Ya Fernando, por ya. eso tengo mis nietos. Bueno, pues Ale, te agradezco mucho No, que hayas te agradezco más aceptado. yo. Vamos a ver qué otro tema se nos ocurre para próximamente volver a platicar. Tú pones el tema, pones la hora, pones todo. A la ventaja, pues es que lo estamos haciendo a través de aquí del Zoom, ¿verdad? Pero ojalá y nos podamos ver en lo personal como era antes. Sí, Te agradezco mucho. o grabar, o sea, o cuando esté esto, este, no sé, ahí se puede hacer cuestiones de vivenciales, a ver qué Sí, pasa. acuérdate que, y bueno, lo que habíamos dicho, a lo mejor puedo yo poner la cámara no hacia el público, sino hacia mí, estar platicando y todo, queda Así es, grabado y luego se sube, ¿verdad? así Para el es. que no pudo ir o para el que quiere recordarlo, ¿verdad? Bueno, Sí, sí, pues sí, yo te sí. agradezco, Ale, y a ustedes también, amigos. Gracias por haberse conectado. Es un placer como siempre. Los espero la próxima, pues no sé, la próxima oportunidad. No les puedo decir cuándo. Estoy invitando a la gente a que venga a platicar conmigo. Algunos ya aceptaron, otros están pensándolo. Como yo les he dicho, si tenemos la obligación, porque es la encomienda, el mandamiento de ir a predicar, pues una forma de predicar es a través de este programa, ¿verdad? No te pido que vayas a pararte enfrente de la plaza de armas en la catedral a predicar en voz alta, ¿verdad? Pero puedes venir a este programa, puedes platicar conmigo, platicas con las personas que lo están oyendo o viendo y pues estamos cumpliendo el mandamiento. Vayan y prediquen, ¿verdad? La buena nueva, el evangelio. Estamos Así. evangelizando. Pues muchas gracias, buenas noches, Nos gracias a vemos, Dios te todos bendiga. amigos. Hasta Igualmente. luego.